Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una vez más aquí para acercarnos al trono de la gracia. Ayer iniciamos el estudio en el libro de Marcos, uno de los evangelios con más corto contenido, pero realmente que tiene mucha información. Solamente en el capítulo 1 podemos ver, a diferencia de los otros evangelios, varias actividades que Jesús realiza, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar ahora del versículo 9 hasta el versículo 13, ¿ya? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu amor y por tu bondad. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más estar reunidos ante el trono de tu gracia. Te pedimos, por favor, Señor, que nos bendigas, que seas tú mismo con tu palabra, ayudándonos a entender tus planes y tus propósitos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de estudiarla. Señor, bendícenos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 1, verso 9 en adelante. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y allí estuvo allí en el desierto 40 días, y, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Cuando llegamos a esta parte en la lectura bíblica, y notamos de que ya está el bautismo de Jesús, el bautizo de Jesús, ¿no? Ayer terminamos reflexionando con respecto a este mensajero que tenía un mensaje y que lo anunciaba y lo proclamaba con poder. Y empieza nuevamente Marcos en este verso diciendo: en aquellos días, aconteció aquello que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Si notamos nosotros los versículos previos, vamos a darnos cuenta en el verso 4 que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Si usted ha dejado, pues se pone a notar un poquito, Jesús viene del norte, Jesús viene de Galilea, y pareciera que no era tan conocido Juan el Bautista en la provincia de Galilea. Por lo menos no se refiere aquí de que eran los galileos los que también venían a escuchar el mensaje de Juan, pero sí había alguien que vino desde allá. Ahora, en el Antiguo Testamento, al referirse a Galilea, el profeta va a decir Galilea de los gentiles, ¿no? En ti se verá la luz de Israel, la luz que alumbrará a todo el mundo. Galilea, como no era el centro religioso, entonces también tenía esa diferencia con respecto a Judea, en donde se encontraba Jerusalén y las ciudades de reconocimiento, digamos, y de tradición bíblica, religiosa de aquellos tiempos. Entonces, solamente quería que puedan notar esto, que él viene desde Galilea, porque dice ahí en el versículo 9, ¿no? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, fue hasta el sur, y fue prácticamente, de acuerdo a este versículo, pareciera que solamente había ido para ese episodio, para ese evento de su bautizo. No tenemos otros comentarios más aquí, pero hay algunos que mencionan de que Jesús iba frecuentemente a escuchar la cátedra o el mensaje de Juan, ¿no? Y que allí también inclusive sus discípulos le conocieron a Jesús. Pero, pero esto nos lleva a pensar a nosotros ya algunas otras cosas que es bueno tener en cuenta.
Cuando vemos entonces que Jesús es bautizado, que Jesús se acerca al Jordán para ser bautizado por Juan, hay unos anuncios importantes que debemos tener en cuenta hasta este versículo, ¿no? Hasta el versículo 11, ¿no? Aunque hemos leído hasta el verso 13, por ejemplo, menciona en el verso 11, ¿no? Dice, tú eres mi hijo amado. Es el anuncio, o en todo caso, es una evidencia de parte de Dios, el Padre, para decir quién era Jesús. Ahora, no solamente hay este tipo de anuncio, este tipo de evidencias o este tipo de testimonios con respecto a Jesús. Mira lo que dice en el versículo 1, ¿no? Que hemos leído también. Marcos mismo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, porque dice Marcos en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien, Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, en el verso 2 y 3, Marcos hace una referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces dice en el 2 y 3, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿A quién está anunciando aquí? Está anunciando a los profetas de que Jesús es el Señor y que necesitaba un mensajero para preparar el camino del Señor, ¿no? El camino delante de su faz. Dice preparad el camino del Señor en el versículo 3. Entonces tenemos a Marcos anunciando que este Jesús era el Hijo de Dios. Tenemos a los profetas anunciando de que Jesús es el Señor, ¿no? Preparad el camino del Señor. Pero también tenemos a Juan el Bautista, ¿no? No solamente Marcos, no solamente los profetas, también Juan el Bautista en el versículo 7 y 8 dice, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, estaba indicando que Jesús era más poderoso que él mismo, cosa que hemos explicado ayer también. Y ahora leemos en el verso 11 que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, 4 testimonios o 4 afirmaciones de distintas personas. Primero, Marcos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, los profetas diciendo que Jesús era el Señor. En tercer lugar, Juan el Bautista mismo diciendo que Él era más poderoso que Él. Y en cuarto lugar, el Padre, la voz del Padre, la voz del cielo, ¿no? Que decía, tú eres mi Hijo amado, eres mi Hijo amado. En esto nosotros tenemos que quizás tomar atención para poder también transmitir y dar a conocer a este Jesús como el Hijo de Dios. Es hoy día más necesario que antes el hecho de que la gente no solamente tenga esta fe o esta creencia tal vez humana o digamos humanista en donde todos aceptan que Jesús les puede salvar, todos aceptan que Jesús es bueno, que Dios es bueno y de que Él nos ama a todos y que Él murió por nuestros pecados. Pero tienen solamente esto como un conocimiento, que esto ocurrió en un momento determinado de la historia, pero no tienen esto como la convicción y la fe que realmente necesitan tener como para poder ser salvos y ser bendecidos con esa afirmación que nos da la Biblia. Aquí lo que Marcos está diciendo es que él está completamente impresionado. Este Jesús es el Hijo de Dios. Y se lo dice a los romanos. Los romanos no tenían de repente qué saber o qué cosa decir al respecto porque tenían tantos dioses. Pero en el contexto hemos visto a muchos romanos inclusive viniendo, acercándose a este Jesús, el Hijo de Dios. Uno de ellos, usted conoce el caso, por ejemplo, de este centurión, ¿no? Que su siervo estaba muriendo, estaba enfermo. Y entonces el centurión romano, una autoridad romana, un oficial romano, va a mandar a Jesús, va a mandar a buscar a Jesús para que venga y ore por su siervo.
Y ya cuando está en camino, entonces el centurión va y le dice, por favor, no vengas a mi casa, que no soy digno de que entres en mi casa. Y más bien le dice, di solamente la palabra. Di solamente la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre que estoy bajo autoridad. El impacto que tuvo el Evangelio en la vida de los romanos, aquí Marcos está tratando de explicar lo que tiene que hacer así y que tiene que ocurrir de esta manera para que el Evangelio tenga efecto, ¿no? En la vida de los romanos. Aquí entonces, por eso notamos a Marcos dando las explicaciones más exactas y más concretas de quién era este Jesús, que era el Hijo de Dios, a quien ellos ya de una u otra manera habían tenido la bendición de poder experimentar, algunos de ellos. Y el impacto entonces de la vida de Jesús estaba afectando también al pueblo romano. Y entonces cuando dice aquí la Biblia, ¿no? En el verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aunque los romanos no querían saber quién era Juan, pero Marcos les está diciendo que Juan era este hombre quien había preparado el camino, era un hombre poderoso en palabras, era un hombre con mucha autoridad, era un hombre que podía enfrentarse a los religiosos, podía enfrentarse inclusive a los mismos soldados romanos que también se acercaban. Ojo, no es que Juan tenía una comitiva de resguardo o de que alguien le cuide el control de las personas o que alguien esté ahí para evitar las manifestaciones del público. A la cátedra o al mensaje de Juan acudieron religiosos, acudieron el pueblo, acudieron sacerdotes, acudieron escribas, acudieron los romanos mismos, porque uno de ellos, inclusive los romanos, quisieron también acercarse y predicar, acercarse a escuchar lo que decía, lo que tenía Juan para decirles. Y Juan le dice, no cobren ningún tipo de soborno. Interesante. ¿Cómo Juan podría conocerlos? Si ustedes quieren nacer de nuevo, arrepiéntanse también y bautícense y por favor olvídense de cobrar soborno. No pidan más de lo que realmente merece su salario. Ustedes tienen un salario. Y esto lo podemos nosotros encontrar en los evangelios. Miren. ¿No? Cuando leemos, por ejemplo, justamente esa parte de la predicación de Juan el Bautista, ¿no? En el capítulo 3 de Mateo, vamos a leer algunas afirmaciones aquí. Mira, por ejemplo, en el versículo 4 y 5 en adelante, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Miren, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a vivir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja y el fuego y nunca será apagada. Aquí vemos en Mateo la evidencia de cómo Juan el Bautista está predicando a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, ¿no? Que se habían acercado al bautismo de Juan. Lucas nos va a referir también en este mismo paralelo, en este mismo contexto, ¿no? En el capítulo 3 de Lucas, ¿no? En el capítulo 3 de Lucas, ¿no? Y en el verso 7 va a decir, ¿no? Lucas 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No, está hablando aquí a la multitud que salían a escucharlo. No, o sea, no lo decía aquí solamente a los escribas y a los fariseos,
¿no? Sino también le decía a toda la multitud. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿no? Y mira lo que le preguntaban algunos, ¿no? En el verso 10 va a decir, y la gente le preguntaba diciendo, la gente le preguntaba diciendo, o sea que ya hay una interacción con la gente. Lo que Marcos no nos está contando es justamente que Juan tenía esta capacidad de poder enseñar y de que Juan podía también tener la capacidad de responder a las preguntas que le hacían. Y le hacían preguntas tanto el pueblo, tanto los sacerdotes como los soldados. Pero aquí menciona en el versículo 11 diciendo, ¿no? En el versículo 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? El 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y atención, mira, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y mira aquí en el versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, vemos aquí que Marcos está tratando de enseñarnos quién era este Juan. Nos trata de resumir solamente con que él predicaba el arrepentimiento y con que él bautizaba, ¿no es cierto? Pero cuando vemos en el contexto, ¿por qué escribe Marcos a los romanos? Porque dentro del grupo que estaban escuchando el mensaje que predicaba Juan a la orilla del Jordán, también estaban los soldados romanos, como les había comentado al principio, acabamos de verlo en el libro de Lucas, ¿no? Y es por eso que cuando dice en el verso 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan. Ahora, aunque venía mucha multitud, y cuando vino Jesús, ocurrió algo que ya fue, de repente, marcaba el inicio del fin en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, Juan mismo va a empezar a mencionar que era necesario que Jesús crezca y que Él mengüe. Y ese crecimiento de Jesús obviamente también le permitió a Juan confirmar quién era este Jesús. Este Jesús era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, era más poderoso que Él, a quien Él no podía desatar los calzados, las correas de sus pies, ¿no? Entonces, volviendo a ver aquí en el verso 9, y ya entrando a esta parte, dejando un poco ya a Juan el Bautista, aunque me deja impresionado de cómo la gente puede hacerles preguntas a Juan después de escuchar sus mensajes poderosos. ¿Qué haremos? Decía la gente, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y como ven, Juan no solamente le decía que se bauticen, no solamente le decía que se arrepienten, le decía exactamente lo que tenían que hacer. Dejen de hacer tales cosas, dejen de hacer injusticias, dejen de hacer algunas cosas que no conviene. Conténtense con su paga, le dice a los soldados. No estén cobrando soborno, le dice a los soldados. Y no pidan más de lo que realmente ustedes necesitan. O sea, todos ellos habían salido a escuchar el mensaje de Juan. Como les digo, me deja todavía pensando esto, porque frente a las preguntas o frente a un mensaje poderoso, la pregunta normal tendría que ser, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es nuestro mensaje? ¿Cómo es el mensaje que transmitimos? ¿No? Sí, seguramente usted puede tener algunas experiencias y muchas de las cuales hayan ocurrido de esa misma manera en cómo también ustedes hayan tenido tal vez la experiencia de la predicación del Evangelio. Cuando predican el Evangelio, la gente dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora?
¿Cómo hago ahora para poder salir de la condición en que me encuentro? Es lo que podríamos o lo que tendríamos que esperar como respuesta a la predicación del Evangelio, ¿no? Porque quizás es un poco más sencillo decir a la gente, mira, repite estas palabras de oración conmigo. O decirle, mira, acepta a Cristo en tu corazón. O decirle, mira, pídele perdón a Jesús, ¿no? Y que Él va a venir a tu corazón, Él te ama, ¿no? Pero cuando la persona en el otro lado, la que nos escucha, dice en estos momentos, ¿qué hago para ser salvo? Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque está entendiendo el mensaje, está entendiendo su condición, está entendiendo entonces la fuerza y el poder del Espíritu Santo que le está convenciendo de pecado. Y entonces el hombre reacciona ante el convencimiento del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros tenemos que tener el mensaje claro. El mensaje claro, el mensaje de la palabra de Dios. Pasando ya a la parte en donde ya Jesús es bautizado, dice aquí, ¿no? El versículo 10, y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, dice, ¿no? En el verso 9, Jesús vino a Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán, o sea que ya fue bautizado, pero dice, subía del agua y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, el término vio abrirse los cielos, ¿quién vio abrirse los cielos? Era Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista aquí está en todo caso contando lo que Marcos está refiriendo, de que este término, justamente abrirse los cielos, está muy semejante a lo que también encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y el profeta va a decir, Señor, abre los cielos para que puedas derramar bendición sobre tu pueblo. Y el mismo término se usa cuando el velo es rasgado y se abrieron los cielos, se abrieron la entrada al acceso, se dio el acceso libre a la presencia del Padre. Y entonces se abrió, se abrió el velo, o sea, se rasgó el velo. Imagine usted lo que Juan está viendo, se rasgó el cielo, ¿no? Es lo que podríamos entender nosotros haciendo una revisión en el original. Era como que se rasgó el cielo. ¿Cuándo se rasgan los cielos? Al menos encontramos en este caso en los momentos tan culminantes de la obra de Dios a favor de los hombres. Se rasga el cielo, se rasga el velo para que el hombre pueda tener la libertad y la capacidad de poder ingresar a la presencia misma de Dios. No puede rasgarse de otra manera. Si el cielo está cerrado, ¿cómo podríamos entrar? Y cuando Jesús se bautiza, no se bautiza porque Él era pecador, no se bautiza porque Él se estaba arrepintiendo de sus pecados. Él se bautiza más bien para poder identificarse con nosotros, con la humanidad, y llevar así el pecado nuestro. Y vamos a ver 3 años más tarde cómo termina llevándolo sobre su cuerpo y lo deja en la cruz, ¿no es cierto? Y ahí despoja a nuestros enemigos, y ahí cancela nuestra deuda, y ahí nuestro pecado es perdonado. Solamente que ahora lo que tiene que ocurrir con nosotros es de que tenemos que decir también qué haremos. Si en este tiempo, a la pregunta, ¿qué haremos? ¿O qué voy a hacer? En este tiempo la respuesta es única. Cree en el Señor Jesucristo. Pero cree en el Señor Jesucristo como ese Dios de la luz, como ese Dios que aborrece las obras de las tinieblas, como ese Dios que no permite las obras del mal. Si todavía tus actividades y las cosas que haces están malas y todavía las obras de las tinieblas están en tu vida, entonces no crees en Jesús. La idea es que si crees en Jesús, entonces, como dice la palabra de Dios, aborrecerás las obras de las tinieblas. Pero si las tinieblas todavía ocupan un lugar importante en tu corazón, en tu mente, en tus actividades, en tus actitudes, pues entonces tienes una fe basada simplemente en tus propias conveniencias, en tus propios temores, pero no tienes una fe en donde puedes rendirte a Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. Él puede perdonarte, Él quiere perdonarte y es lo que nosotros tenemos que también predicar. Esto de que se rasgó el cielo, se abrió el cielo, es que se rasgó. Ahora el hombre tiene entrada directamente a la presencia de Dios.
Ya el cielo no está cerrado para nadie. Ya el cielo está abierto a partir de ahí para todos aquellos que se acerquen a Jesús por fe, pidiéndole perdón de sus pecados. ¿Qué hago para entrar al cielo? Porque si la pregunta de los que estaban escuchando el discurso de Juan era ¿qué haremos? ¿Qué hago para entrar al cielo? Pues arrepiéntase, arrepiéntase. ¿Y cómo me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? Primeramente del pecado de no haber considerado que Jesús es el Hijo de Dios, de no creer en Jesús como dice la palabra de Dios. Porque si nosotros creemos solamente con ese concepto de creer humanista, vamos a estar perdidos. Tiene que creer como dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que cree se aparta de las obras de las tinieblas. En el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En otras palabras, se rasga el cielo y Dios está complacido. Está complacido ¿por qué? Porque ahora ya puede estar libre y abierto el acceso a la presencia de Dios para los hombres. Aunque este era el principio, la culminación es en la cruz donde se rasgó el velo, literalmente, ya para poder ya en la tierra decir que ya no hay impedimento. Ya no hay ningún obstáculo, no hay ninguna barrera, ya te puedes acercar a Dios, puedes entrar a la presencia de Dios. Y usted me preguntará, pero ¿por qué no aprovecha la gente esto? ¿Por qué las personas no están aprovechando el acercarse a Dios con libertad? Es que realmente no quieren abandonar su forma de ser. Ellos quieren añadir a lo que hacen, a sus actividades y a sus pecados. También quieren añadir como un trofeo a Jesús. Y siempre dicen, bueno, Jesús me bendice, Jesús está conmigo, tengo fe en Jesús, pero nunca cambian. Nunca cambia su forma de ser, nunca cambia su conducta, su testimonio. No. En el verso 12 va a mencionar algo que de repente también está descrito en otros contextos. Dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué va al desierto? ¿No? Y de acuerdo al contexto general que tenemos, ayunó 40 días y 40 noches. En el desierto definitivamente se pulen nuestra vida espiritual y también en el desierto nosotros podemos entrar y encontrarnos con Dios y hablar con Dios y meditar profundamente sobre nuestros caminos. Y es en el desierto que Dios nos permite también acercarnos a Él para esperar en Él sus promesas. Y dice, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Aquí aparece algo que no está descrito en los otros evangelios, las fieras, ¿no? ¿Por qué están las fieras aquí presentes? ¿No? Aunque definitivamente cuando hablamos de esto de las fieras y era tentado por Satanás, ¿no? Aunque Mateo y Lucas no mencionan, ¿no? Cuando vemos nosotros un poco en el contexto griego, esto podría hasta indicar de que empezaron en todo caso la relación o la reconciliación de estas fieras del campo que estaban dispuestas a devorar, que estaban dispuestas a destrozar a las personas. Entonces era el inicio, en todo caso, de una armonía o de una vida en paz porque estaba el Hijo de Dios presente. Y cuando Él está presente, todo es paz. Y el desierto soleado, el desierto silencioso y el desierto peligroso, pero con Jesús presente, todo vuelve a la calma, como hemos visto en muchos episodios de la vida de Jesús. Hasta el mar, el viento, las aguas agitadas se calman porque Él está presente. Y lo mismo cuando habla aquí Marcos, las fieras estaban ahí alrededor. Ojo, él estaba figurándose las fieras, pero también es una imagen que ahora podríamos hasta compararla con lo que pasó con Daniel en el foso de los leones.
los leones con la boca cerrada y los leones no haciéndole ningún daño, ningún rasguño, ningún rugido, siquiera como para poder decir que estamos aquí nosotros. Y esta figura, lo vemos ahí en el desierto, inicia allí el plan de Dios, el plan de la reconciliación. Inicia allí, o en todo caso, ya en la tierra, porque ya inició en el cielo. En la tierra inicia ese plan perfecto. Cuando se abre, se rasga el cielo, ya empezó, en todo caso, a ser arrebatados la gente justamente a ese cielo rasgado. Los que ya creían, los que ya entendían, los que ya conocían hasta ese entonces, podían ahora disfrutar de otro tipo de comunión con Dios, de un tipo de comunión que ahora ya no hay límites, no hay barreras y poder acercarse a la presencia del mismo Dios. Y entonces cuando está en el desierto y las fieras están alrededor de él, podríamos nosotros también entender el cumplimiento de las profecías, en donde varias veces hemos leído de que realmente cuando el Señor venga, acabará con el pecado, con la maldad, pero también a la vez pondrá en paz a las fieras con los hombres y a las fieras entre ellos. Y definitivamente el que estaba molesto y el que no está de acuerdo con todo lo que está pasando, ¿no? Es el diablo que empieza a tentarlo. No describe no describe Marcos las tentaciones de Jesús, pero sí dice el diablo estuvo allí y era tentado por Satanás. Ya sabemos en el contexto que Jesús venció la tentación con la palabra de Dios, con lo que estaba escrito, pero también a la vez vemos aquí en la última parte del verso 13, y los ángeles le servían. Es que los ángeles han sido creados para el servicio de Dios, para el servicio de los creyentes, para el cuidado y servicio de la iglesia del Señor. Entonces, cuando llegamos a esta parte, podemos nosotros concluir diciendo lo siguiente: ya la entrada y el acceso a la casa del Padre y a la morada del Padre está rasgado, está abierto. Se culminó en la cruz, cuando se rasgó el velo del templo de arriba para abajo. Pero aquí se inicia con este proceso de la reconciliación de Jesús, de Dios con el hombre a través de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos permite, Señor, en esta mañana entender lo que tienes tú que enseñarnos. Señor, tu obra maravillosa, tu obra que se ha hecho en la cruz del Calvario, realmente tiene un significado muy profundo para con nosotros, de tal manera de que podemos entender, Señor, que incluso tu bautizo era lo que te identificaba con nosotros, pero a la vez también que se abre el cielo para que podamos oír la voz de tu Padre diciendo: eres mi Hijo amado, tengo complacencia en todo lo que has hecho. Nos permitió que ese cielo siga abierto para nosotros. Y está abierto, Señor, a partir de ahí, y con el rasgado del velo en el templo el día de tu muerte, Padre, tenemos acceso, entrada libre hacia tu presencia. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este momento está apareciendo un enlace de Zoom, tanto en el Facebook como en YouTube. Y si pueden acompañarnos para tener un tiempo de oración, los estamos esperando en estos precisos momentos. Que Dios los bendiga.